Yo nací para cumplir propósito, el cual es Salmo capítulo 103 versículo 19. La palabra del Señor dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y entre la oración que Jesús les dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro. Y dentro de la oración del Padre nuestro dijeron: venga a nosotros tu reino. Hoy te voy a dar una poderosa enseñanza que te va a marcar la vida para siempre y va a cambiar tu forma de pensar con respecto al reino de los cielos. Dentro de la oración del Padre nuestro, Él dijo: venga a nosotros tu reino. Di conmigo bien fuerte: venga a nosotros tu reino. Salmo capítulo 103 verso 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos los reinos. La Biblia dice que el reino de los cielos está por encima de cualquier otro reino que se establezca en la tierra. Y tú y yo, el día que nos hicimos cristianos, nosotros pasamos del reino de la oscuridad, del reino del temor, del reino terrenal al reino de los cielos. Ahora, donde hay un tico, hay un pedazo de Costa Rica. Donde hay un colombiano, hay un pedazo de Colombia. Porque su costumbre, sus pensamientos, su forma de hablar delata de qué nacionalidad es. Tal vez esté en Estados Unidos, tal vez está en Europa, pero ese costarricense no dejó Costa Rica. Costa Rica se lo llevó con su cultura, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de pensar. Cuando tú y yo nos hicimos cristianos, es para que tú y yo manifestemos el reino de los cielos donde quiera que vayamos. Pero el para qué Dios necesita que tú y yo establezcamos el reino: para que su reino domine sobre todos los reinos. Tú eres el agente, el candidato de Dios para que su reino se establezca en la tierra. ¿Sabes qué es la palabra reino? La palabra reino es la palabra basileia, y basileia significa ámbito o lugar donde se manifiesta el gobierno soberano del Rey de Reyes. Tus finanzas son bendecidas cuando en tu casa está el gobierno de Dios. En tu empresa es bendecida cuando en tu empresa está el gobierno de Dios. Di conmigo: yo soy el que atraigo el gobierno de Dios en el lugar donde yo estoy. Entonces, no sé si usted ha visto en lugares donde hay pleitos, en barrios donde se venden drogas. Ese gobierno, ahí no está el gobierno de Dios. Ahí está operando el reino de las tinieblas. Ahí hay muertes, ahí hay robos. Pero cuando un cristiano es parte de ese lugar, es la oportunidad que tiene para que en ese lugar haya luz. Y tu casa tiene que marcar una diferencia entre la gente que vive en ese sector, la gente que vive en ese barrio. Cuando tú estás trabajando en una empresa donde dicen vulgaridades, donde hay robos, donde de repente hay sobornos, si tú estás en esa empresa, Dios te tiene allí para que tú establezcas el reino de los cielos. Dios necesita, escúchame, que su reino se establezca aquí en la tierra para él poder manifestar su poder sobre todo ser humano. Pero Dios no lo hace con ángeles. Di conmigo: el reino de los cielos Dios lo establece a través de mi fe, diga, y a través de mi oración y a través de mi obediencia. ¿Cuántos quieren ver el reino de los cielos en su casa? Diga conmigo: fe, obediencia, oración. Con fe tú vas a ver el reino en tu matrimonio. Con oración tú vas a ver el reino en tu casa. Con obediencia tú vas a ver el reino. Y escúcheme, y cuando el reino de los cielos entra a un lugar, el ambiente cambia. Cuando el reino de los cielos toma el control de una familia, la familia cambia. Cuando Dios toma el control, las cosas salen bien. Cuando Dios toma el control, no hay enfermedad que resista. Cuando las cosas, Dios toma el control, no hay pobreza ni ruina que aguante. Dios te trajo a esta iglesia porque es el tiempo que Él tome el control sobre todo lo que rodea tu casa, porque tú vas a establecer el reino de los cielos donde quiera que tú vayas. Levanta tus manos y di conmigo: venga a nosotros tu reino. Ahora vamos a aprender cómo vamos a establecer el reino. Santiago capítulo 5 verso 16. Primer principio, primer paso: confesad nuestras ofensas los unos a los otros. Oren unos por otros para que sean sanados. ¿Para que sean qué? Sanados. Y leamos toda la última parte, por favor. La oración ¿qué? La oración ¿qué?
¿De quién? ¿Cuánto puede? ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho? Mucho. Dice que la oración del justo puede mucho, amén. No, la oración eficaz del justo. Entonces, primer principio: confesaos las ofensas unos a los otros. Dios no puede, tú no puedes tener una oración eficaz si tienes un alma herida. Tú no tienes una oración eficaz si tienes un corazón herido, un corazón corrompido, un corazón sucio. Dios, dice la Biblia, que Él, antes de oír las palabras, primero ve los corazones. Una de las cosas de por qué muchas oraciones no tienen efecto es que están acompañadas de buenas palabras, pero de malas intenciones. Dios ve lo que nadie ve. ¿Qué ve Dios? Tu corazón. Entonces el corazón tiene que ser reflejado con las palabras. Y muchas veces tú, a la hora de orar, dices palabras bonitas, usas el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, pero tu corazón está herido, resentido. Tu alma está herida. Sabes que la confesión trae sanidad y liberación. Yo quiero que tú digas conmigo: la confesión trae sanidad y liberación. Cuando nosotros confesamos, perdón, ahora los esposos dijeron cosas, allí estaban trayendo sanidad. Cuando uno confiesa sus errores, cuando uno perdona, cuando uno pide perdón, uno lo que está haciendo es vaciando la inmundicia del corazón, sanando las heridas del corazón, para que nuestras oraciones sean eficaces. Muchas enfermedades físicas son el producto de enfermedades del alma. Gente que se siente depresiva se manifiesta con un dolor del cuello, con un dolor de esto, con un tumor aquí, con un tumor allá. ¿Por qué? Porque el cuerpo refleja la condición del alma. Pero cuando tu alma está sana, tu corazón estará sano y tus oraciones serán eficaces. ¿Cuántos quieren que todo lo que le pidan al Padre, el Padre se lo dé? ¿Cuántos quieren? Ten tu alma sana. Dile que está a tu lado: ¿quieres que tu oración funcione? Ten tu alma sana. Dile: perdona, no guardes rencor, sana tu corazón. Hermano, el único que se enferma es uno. Cuando uno está herido, uno es el único que vive amargado, uno es el único que vive afligido. Número 2, para establecer el reino de los cielos sobre la tierra: orar unos por otros para que seáis sanados. Cuando tú sanas el corazón, sanas el alma. Tus oraciones serán oraciones poderosas y eficaces que producirán grandes resultados. Escucha esto: orar es creer al gobierno de Dios. Repito, orar es creer al gobierno de Dios. Ayúdenme, ustedes que saben la Biblia un montón. Todo lo que ates en la será atado en el. Todo lo que desates en la será desatado. ¿De dónde sale la orden para que el cielo actúe? De la tierra. Escucha, antes en el Antiguo Testamento, cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Pero hoy, cuando tú te mueves, Dios se mueve contigo. Cuando tú declaras la palabra irá detrás de ti. Todo lo que ates en la tierra se atará en el cielo. El cielo reacciona ante la oración que se haga en la tierra. Pégale un codazo que está a su lado y dígale: lo que ates en la tierra se ata en el cielo. Diga: y lo que desatas, dígale, desata tu casa. Dile: desata tu trabajo. Dile: desata tus finanzas. Hay bendiciones que están amarradas y que solo están esperando que tú des la orden. Están esperando que tú des la orden. Y la oración es ordenar. La oración es ejercer la autoridad para que el gobierno de Dios se establezca. Ahora, ¿por qué tú y yo podemos orar? Porque la Biblia dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Yo quiero que tú digas: ¿te acuerdas la semana pasada que puse aquí el manto que se rasgó? Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, cuando tú vas a orar, no está orando cualquiera. Es como el sumo sacerdote, está entrando a establecer el gobierno soberano de Dios a través de la oración. Y puede ser que tu hija diga no, pero el gobierno de Dios es más grande que el deseo y la voluntad de tu hijo. Puede ser que el vecino diga no, pero tu voluntad en el reino es más poderoso por tu fe, tu oración. No es lo que diga el hombre, es lo que digan los hijos de Dios que creen en ese Dios todopoderoso. Escucha, cuando tú estás, di conmigo, no es cuánto tiempo ore, es el corazón que tenga
en el cómo orar. Dios no te va a responder porque ores 10 horas. Dios no te va a responder porque ores 2 días seguidos. Puede ser una oración de 5 minutos, pero con un corazón sano, con un corazón lleno de fe, con un corazón limpio. Esa oración dará en el blanco, será una oración eficaz. Cuando tú oras, el infierno tiembla. Cuando tú oras, Dios le dice a los ángeles: cállense, porque tengo que oír a mis hijos lo que me están pidiendo, porque Dios ve el corazón. Así que cuando tú vayas a orar, dile: Señor, yo perdono, yo limpio mi corazón, me limpio con tu sangre. Y ahora sí, Jesús, yo declaro, yo ordeno, yo ato, y el cielo se tiene que mover a favor, porque la oración eficaz del justo puede. ¿Cuánto puede? Mucho. Ahora bien, te quiero poner un par de ejemplos de lo que estoy hablando. Uno de ellos, el profeta Elías. Lean conmigo versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Diga conmigo: Elías era como yo. ¿Cómo era Elías? Un hombre sujeto ¿a qué? Pero a pesar de que era un hombre lleno de pasiones, ¿qué hizo Elías? Oró ¿cómo? Fervientemente, para que no lloviese. ¿Le funcionó la oración de Elías? Sí, porque no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y era un hombre como usted y como yo. Verso 18. Otra vez oró un hombre como usted y como yo, lleno de pasiones, y la tierra, dice, y del cielo dio lluvia. ¿Quién dio lluvia? El cielo. ¿Quién produjo? La tierra. De donde se da la orden es donde empieza a producirse la bendición. Así que si estás orando en tu casa, prepárate, porque en el lugar donde oras es donde Dios va a traer la bendición. Si estás orando en la empresa, en el lugar donde oras, Dios va a traer la bendición. El mismo cuarto que te oyó orar será el mismo cuarto que tendrá que testificar lo que Dios hizo. Ahora, diga: Elías era como yo. Cuando habla de pasiones, habla de que Elías en un momento a otro creía que él podía matar 450 profetas, y de un pronto a otro estaba deprimido en una cueva porque una mujer le había mandado un mensaje diciendo que lo iba a matar. Entonces, cuando habla de pasiones, está hablando de que Elías no habla de pasiones sexuales, habla de que era un hombre sanguíneo. De un pronto a otro tenía la pasión por mostrar fuego, porque Dios lo usara, y de un pronto a otro estaba decepcionado: ay, Señor, quítame la vida. Creo que a todos nos pasa. A eso se le llama almático. Una persona que en algún momento las emociones lo dominan. Pero Elías hizo algo. La palabra oró fervientemente significa que Elías usó la misma pasión para creerle a Dios. Elías lo que hizo es que esa pasión que él tenía, a la hora de orar, se la metió a la oración. Vuelvo a repetirte: no es las palabras que uses cuando oras, es la pasión y el fuego que usted tiene cuando está orando. Cuando está orando, usted tiene que sentirse un gigante. ¿Sabe por qué? Porque el que ora no se ve a sí mismo. El que ora está viendo al Dios del cual está orando. Así que cuando usted está orando, usted tiene que ver a papá Dios que lo está escuchando. Usted tiene que ver al poderoso gigante. Usted lo tiene que ver a Jehová Jireh. Usted tiene que ver a Jehová Nisi. Usted tiene que ver a Jehová Rafa. Esa es la oración apasionada. Puede ser que ese día tengas problemas, ese día te quedaste sin fuerzas, ese día te quedaste sin trabajo, pero cuando entras al lugar santísimo te tienes que llenar de una pasión, porque le estás hablando al rubio de Galilea, le estás hablando a papito, le estás hablando a aquel que puede hacer lo que tú necesitas. Y conmigo: no es como me sienta, es como yo crea. Entonces Elías, a pesar de que era almático, cuando fue a orar, él estaba viendo a Dios. Di conmigo bien fuerte: mi oración atrae el gobierno de Dios a la tierra. Te pongo otro ejemplo. Lucas capítulo 5 versículo 3. Entrando, número 1, hermano, le estoy hablando desde un corazón sano. Número 2, de tener la correcta oración con pasión.
Lucas capítulo 5 versículo 3. Ahora le hablo el punto número 3 para traer el reino. Y entrando, dice la Biblia que Pedro salió a pescar, era pescador, vivía de eso, un hombre de la costa. Sale a pescar y en toda la noche no pescó, pero ni un resfriado. ¿Cuántos de aquí han salido a trabajar y no vendieron nada? ¿Cómo se han sentido? Horrible, inútil, fracasado. Un día de trabajo que no te lo pagaron, perdiste fuerzas, te la robaron. Cuando él viene a pescar, pasó toda la noche, está lavando redes, limpiando redes ahí, y de repente llega el predicador de moda del momento y le dice: préstame tu barca para predicar. Y le dice: oh, pues no, yo no quiero, no tengo ganas, yo lo que quiero es ir a llorar, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, los chiquillos están sin leche, y tras de eso mi suegra se vino a vivir con nosotros. Las 7 plagas, estoy mejor que Egipto, peor que Egipto, dijo aquel. Y entonces dice que Jesús le rogó que Pedro le prestara la barca. Y entrando en una de aquellas barcas, versículo 3 de Lucas 5, el cual era de Simón, le rogó que al apartarse de tierra un poco, y sentándose enseñaba. Digan todos conmigo: enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: estamos en la orilla, a la hora del día, la pesca es en alta mar, a horas de la noche, pero boga un poquito más, ate un poquito más de la orilla y echa vuestras redes para pescar. Le hago una pregunta: ¿fueron a pescar antes de escuchar la palabra o fueron a pescar después de escuchar la palabra? ¿Saben por qué Jesús le dijo a Pedro que echara las redes después de escuchar la palabra? Porque Jesús iba a confirmar la palabra que él había predicado con una señal. Y él iba a usar la fe de Pedro para él poder decir que lo que él decía era cierto. Cuando tú escuchas una palabra y la aceptas, te conviertes en el candidato de Dios para Dios usar tu vida como una señal de que lo que él dijo funciona. No me escucharon, voy a decírselo de este lado. Cuando tú aceptas una palabra de parte de Dios, Dios te va a usar a ti como una señal que lo que él dijo es una verdad y que funciona. Así que prepárate, te convertirás en una señal de la palabra de Dios. Jesús no lo dijo por: ay, pobrecito Pedro, no ha pescado, no voy a hacerle un favor. No, él dijo: este tipo tiene fe, voy a usar la fe para confirmar que lo que yo acabo de predicar funciona. Levanta tus manos y dile: Señor, evidencia por mi fe que todo lo que tú dices funciona. No busques otro, dígale, no busques otro. Yo te creo que funciona. Ahora veamos qué fue lo que pasó. Prepárese porque aquí viene una revelación. Respondiendo Simón le dijo: maestro. Lo reconoció como maestro. Toda la noche hemos estado trabajando. Digan conmigo: sistema terrenal. Y nada hemos pescado. Según el sistema natural terrenal, ¿cuánto habían pescado? ¿Cuánto? Más. En tú, ¿qué voy a hacer? Echaré la red. Pedro dijo, hizo un análisis. En el sistema terrenal que a mí me enseñaron como marino, dice que la pesca es por las noches en alta mar. Me dice que a la orilla del río, a la orilla del mar, en el día de la mañana que pesque. Entonces Pedro dijo: sistema natural no ha funcionado. ¿Qué pierdo si me cambio de sistema y utilizo el sistema del reino? Ahora escuche, o aquí, Pedro, para poder accesar al reino, que era ver un milagro sobrenatural, tuvo que dejar de ver a Jesús, el hijo del carpintero predicador, y creer que quien le había dicho la palabra era Jesús, el Hijo de Dios. Que detrás de ese traje que tenía Jesús era el Hijo de Dios. Porque si Pedro creía que era un hijo de carpintero, ¿qué le va a enseñar un carpintero acerca de pesca? Sistema natural, carpintero diciéndome pesca, no lo acepto. Sistema de reino, un hijo de Dios
dándome una palabra que viene de parte de Dios. La creo, la obedezco y Dios dice, ahí te va a funcionar. Te lo contextualizo. No veas al pastor Iván que hoy te da la palabra. Mira la palabra de Dios que está en el pastor Iván, que te la está dando en esta mañana. Si tú puedes ver que dentro de mí hay una palabra de Dios para ti, la palabra de Dios para ti te sucederá, te pasará. No por Iván, sino por la palabra de Dios que sale de la boca de Iván. ¿Me estás escuchando? Esta es tu palabra, no mía. Esto es tuyo. Di conmigo, Señor, lo que está en mi pastor es mío. Hoy me va a suceder. Y dice, verso 6, y habiéndolo hecho. ¿Y habiéndolo qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántos peces? A tal punto que su red, diga conmigo, habiéndolo hecho. Señoras y señores, la palabra no es para oírla, la palabra es para hacerla. Señor, esta es la red. Esto representa la red. Señor, en tu palabra echaré la red. No solo lo dijo, sino también que lo. ¿Cuántos están oyendo la palabra? ¿Cuántos quieren hacerla? No depende de lo que oigas, depende de lo que tú hagas con lo que tú. Muy bien. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Cuando tú haces lo que oyes, verá la palabra cumplirse. Y escuche esto. Necesito que eso te quede grabado aquí en tu mente y te lo puse en la pantalla. El mensaje de Jesús no es compatible o no concuerda con el sistema terrenal. Y ahí es donde tú tienes que tomar una decisión todos los días. Quiero ver el reino. No puedo tratar de entender con mi conocimiento humano lo que Dios me dice que haga. El sistema terrenal dice 2 más 2 es 4. Pero en el sistema del reino Dios me da fórmulas que no son compatibles con lo que aprendí en la universidad. No son compatibles con lo que aprendí en casa. No son compatibles con lo que aprendí en la calle. Entonces Dios te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ver el reino? Sí, lo quiero hacer. Haz lo que yo digo, aunque no sea compatible con lo que te enseñaron mamá y papá, con lo que aprendiste en el trabajo. Verso 7. Entonces era tanta la pesca, y reciban esta palabra que Dios me dijo que es para esta iglesia. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? Cuando tú y yo hacemos la palabra, seremos bendecidos y serán bendecidos los que nos rodean. Cuando obedecemos la palabra, lo que no ganamos en un año, lo ganaremos en un día. Cuando obedecemos la palabra, lo que nunca hemos tenido, lo tendremos en poco tiempo. Porque Dios no ocupa de los años para bendecirnos. Dios ocupa de la obediencia para darnos lo que merecemos. Esa es la fe que tú tienes que mover para hacer la palabra cumplirse. Lo que Pedro no logró en una noche, lo logró en unas horas. Usted está muy viejo, es que no fui a la universidad, es que no te preocupes. Un segundo de obediencia a Dios trae y transforma lo que una vida de desobediencia te ha producido. Eso es poderoso, esa frase. Ahora, pregunto, ¿la bendición que Dios le dio a Pedro era en abundancia o era en sobreabundancia? Muy bien, yo quiero hablarle a los inteligentes aquí. Atención, inteligentes. Los pescados, pues ya estaban pescados. ¿En qué se transformaron? Esos 2 botes hundiéndose, llenos de pescados, ¿en qué se transformaron? Money, euros, dólares, colones, yenes, libras esterlinas, córdobas, ¿qué más? Pesos, colones. Entonces,
Atención, servidores de Dios, agarren esta y guárdenla en su corazón, esta revelación que Dios le dio a ese servidor. Agarra a Peter, ya que estamos hablando en dólares, hablamos de Peter. ¿Y qué hizo con eso? ¿Él de qué vivía? ¿Y qué hace un pescador con los peces? ¿Se los come? ¿De eso come? ¿O los vende y transforma los pescados en? Y la pesca fue en sobre. Entonces se va Peter, vende los peces y llega a la casa con los bolsillos forrados. Y la suegra está enferma y Jesús se la sana. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene cuidado de aquellos que le sirven. Y Jesús dijo: me voy a llevar a Pedro. Va a tener que dejar su familia sola porque él va a andar conmigo, pero dejo a su familia económicamente con todo lo que necesitan, y a su suegra se la sano para que su hija pierda un esposo pero sea consolada no perdiendo a su madre. Cuando tú le sirves a Dios, Dios tiene cuidado de los tuyos, Dios tiene cuidado de tus finanzas, Dios tiene cuidado de tu casa. Y Dios dijo: Pedro, vámonos, pero tu casa, tu mujer y tus hijos y tu suegra quedan bendecidos, quedan con todo lo que necesitan. Vamos a servirme en paz. No te preocupes, porque los que me sirven son dignos de su salario. Tú le sirves a Dios, no te preocupes. La Biblia dice: yo y mi casa le serviremos al Señor. La felicidad de un matrimonio no es cuánto tiempo libre tengan. La felicidad de un matrimonio es cuánto en común tienen de las cosas que hacen. Y cuando tenemos en común el reino de los cielos, nuestra casa está guardada, bendecida y protegida, porque es el mismo Dios el que tiene cuidado de ella. Viendo Simón, Pedro cayó de rodillas y le dijo: Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro era como Elías. Ahora di conmigo: Dios usa las diferentes circunstancias de la vida para enseñarnos el reino. Mateo capítulo 14 verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, estaban altas horas de la noche, Jesús venía caminando por las aguas, mostrando el reino, lo sobrenatural. Entonces todos pensaron que era un fantasma. Jesús les dijo: no teman, yo soy. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di, porque yo creo a tu palabra, ya lo probé una vez. Di que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A Pedro le fue suficiente escuchar la palabra para creer en ella y así manifestar el reino. Yo un día dije, dice Pedro, en tu palabra echaré la red. Ahora, si en tu palabra pude echar la red, ahora en tu misma palabra di que yo camine por las aguas. Si tú te das cuenta, el trato de Jesús con Pedro era en el mismo contexto de lo que él era, marinero. Aguas, redes, sacar un pez con una moneda, que lo predico la otra semana. Tenía que ver, porque Dios siempre va a usar tu contexto para que tú dejes de depender del sistema terrenal y dependas del sistema del reino. Entonces Pedro empieza a caminar, se manda, y todos los demás discípulos: qué bruto, qué chuzo Pedro. Y Pedro, Pues, lean conmigo el verso 30 por favor, bien fuerte, 1, 2, 3. Pero ¿a qué? Sentidos naturales. Al ver el fuerte, ¿qué? ¿El viento es algo natural o sobrenatural? Natural. Al ver lo natural, ¿tuvo qué? ¿Tuvo qué? Y cuando tuvo miedo, ¿qué sucedió? Comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús lo extendió de la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señoras y señores, mírenme acá. Pedro iba caminando por las aguas. De un pronto a otro su sistema terrenal le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? Es imposible caminar por las aguas. Ay, sí es cierto. El viento, me ahogo. Señor, ayúdame. Digan conmigo: Pedro pensó. Pedro dijo: ¿será que esto que estoy haciendo de caminar por las aguas funciona?
¿Será que esto de caminar por las aguas funcionará siempre? Pero ¿qué hizo Pedro? Pasó de hacer algo en el reino de los cielos, de establecer el reino igual a Jesús, pero por lo que pensó, pasó al sistema terrenal. ¿Cuántas veces has probado que el reino sí funciona y luego empiezas a pensar si siempre funcionará? Repito, ¿cuántas veces tú has probado que el reino funciona, pero luego viene un pensamiento de ti o de alguien y te hace empezar a pensar si siempre funcionará de la misma manera? Das diezmos y ofrendas, pero luego piensas, ¿funcionará esto siempre? La ley de la siembra y la cosecha, ¿será que funciona o no? Orar, ¿será que orar funciona o no? Y de repente un día si crees y estableces el reino, al otro día empiezas a pensar, ¿será que funciona o no? ¿Será que traer mi diezmo? ¿Será que abrirá las ventanas de los cielos y que Dios derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde? Que Él reprenderá al devorar por nosotros. ¿Será que funciona? Y en el momento en que empiezas a pensar que si funciona siempre, te empiezas a hundir. Te entra el miedo y empiezas a desconfiar de Dios. Por eso Jesús lo agarró y le dice: hombre poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pensaste que no te iba a funcionar? Si habías dado 3 pasos, ¿por qué 5 no? ¿Por qué 10 no? ¿Por qué 20 pasos no? ¿Sabes por qué? Porque en el camino tu mente pensó que si esto iba a funcionar siempre. Si algo usted puede aprender de mí como pastor, es que yo no tengo un apéndice de duda de que el reino funciona, porque Dios no miente. ¿Por qué voy a desconfiar de Dios? ¿Por qué me voy a arrepentir en el camino de orar, de ayunar, de congregarme, de servirle? Si acaso Dios se está burlando de mí para engañarme. Por eso no se ha establecido el reino de los cielos en un hogar, porque en el camino, ¿será que sirve o no? ¿Será que funciona la ley de la siembra y la cosecha? Mira lo que dice Marcos 11:24. Por tanto os digo, ¿cuánto? ¿Que qué? A ver, todos conmigo. ¿Que qué? ¿Cuánto es todo? Todo lo que qué. ¿Pidiendo cuándo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Creer que qué? ¿Cuánto tengo que pedir? Di conmigo toda la iglesia que tiene fe y quiere recibir esta palabra. Dígalo fuerte, esto que aparece en pantalla. Diga: todo lo que yo necesito. ¿Quién tiene todo lo que tú necesitas? ¿Quién tiene tu casa? ¿Quién tiene tu carro? ¿Quién tiene tu milagro? ¿A quién se lo tienes que pedir? ¿Cómo se lo tienes que pedir? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Y la fe se muestra orando. ¿Quién tiene todo lo que es tuyo? ¿Quién? ¿Quién tiene tu pan? Entonces, si tú crees que Él lo tiene, ¿por qué no haces lo que Él te pide? Vean, hermanos, hay un serio problema con el cristiano, y eso es la culpa de muchos religiosos. Son buenos para creer que Dios puede sanar a alguien, o creen que Dios echa fuera un demonio, pero que Dios puede bendecir financieramente a la gente, lo dudan. Cuando la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y si no tengo plata y mi papá es el dueño, ¿a quién le pido? Dígame, ¿a quién? Mire, su papá es el dueño de un abastecedor y usted quiere un helado. ¿A quién se lo tiene que pedir? Porque él no tiene un helado.
Él tiene un montón de lados. Pero funcionará. ¿Se lo pido? ¿No se lo pido? ¿Y si se enoja? Todo lo que es tuyo está en las manos de Dios, esperando que tú se lo pidas con fe. Pastor, ¿y cómo Dios me puede dar plata? A través de la labor que tú haces con tus manos, a través de la gracia que Él te ha dado para hacer negocios, a través de la gracia para que te contraten y te aumenten el salario. Pero será Dios abre las ventanas de los cielos para derramar bendición, no derramar plata, pero la bendición también se traslada en dinero. ¿Cuánto tiene Dios que es tuyo? ¿Cuánto? Di conmigo, todo lo que Dios, diga todo lo que yo necesito, Dios lo tiene. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando del cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, porque Elías dijo: no lloverá hasta que yo lo diga con mi boca. Y hubo una que gran que, ¿de qué tamaño era el hambre? En toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿Cuántas viudas había? Dice la Biblia, muchas. ¿Cuántas viudas? ¿De qué tamaño era el hambre? Pero no fue enviado a ninguna viuda, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ayúdeme aquí, por favor, porque esto es, no se pierda esto, nadie se mueva, no respiren. ¿Cuántas viudas había aquel tiempo? ¿De qué tamaño era el hambre? La tierra, ¿por qué no llovía? Porque Elías había dicho y la palabra de Elías fue, no lloverá hasta que yo lo diga con mi boca. Y Elías tenía hambre, entonces Dios lo mandó a una viuda. De todas las viudas lo mandó en una exclusiva, que era pobre, que tenía hambre. Le hago una pregunta a los entendidos: ¿qué hubiera pasado si Elías se muere sin decir la palabra que volviera a llover? Hasta el día de hoy esa tierra estuviera seca y muerta, porque él dijo: por mi boca volverá a llover. Y si Elías hubiera muerto de hambre, ¿quién hubiera producido lluvia? Entonces, ¿qué hizo Dios? Le habla a una mujer viuda y le dice: alimenta al hombre que va a dar la palabra que te va a traer producción también a ti. Entonces Elías llega y le dice: tráeme agua, con gusto, y tráeme una torta. Ay, Señor mío, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Iba a hacer una torta para comerla yo y mi hijo, porque soy viuda, y luego nos íbamos a morir. Y dice el profeta: está bien, haz lo mismo, pero la torta me la das a mí, porque el Señor dice: tú vas a alimentar al que va a dar la palabra para que llueva, y todo lo que tú siembras cosecha. El Señor dice que entonces la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover, o sea, hasta el día que yo lo diga. Entonces va ella donde el hijo, y le dice: papito, ay mami, dice el chiquito, tengo mucha hambre. Sí, papito, pero ve, aquí tengo esta harina y este aceite, y nos lo íbamos a comer para morirnos con el estómago lleno, pero el pastor que ella acaba de visitar nos dijo que se lo demos todo a él. El único sustento. La mujer obedeció. Le dice: tome, profeta, aquí está. Pero mira, aquí hay más, y más aceite, y más harina. Y dice la Biblia que comió el profeta, comió la viuda, comió su hijo por muchos días, y no escaseó, como Dios dio la palabra. ¿Por qué? Ahora, número 1, ¿por qué Dios mandó al profeta Elías donde esa mujer? Porque Dios sabía que esa mujer tenía la fe para recibir la palabra que le estaban dando. 2, que esa mujer tenía el corazón para sembrar al hombre que le iba a dar la palabra que ella iba
a poder subsistir después de aquella comida. 3, porque gracias a ella el profeta no se iba a morir de hambre. Y si el profeta no se moría de hambre, un día iba Dios a volver a traer bendición sobre aquella tierra cuando el profeta diera la palabra.